Son las 11:51, vamos con el primer tema del día. El español, con más de 500 millones de habitantes, es la segunda lengua más extendida en el mundo y de ello vamos a hablar con nuestro invitado Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de una veintena de libros científicos, miembro del Consejo Asesor de numerosas revistas de lingüística. Ha sido miembro también del Comité Científico del Informe sobre las Lenguas del Mundo, llevado a cabo por la UNESCO en 2006, y participó en el proyecto Eurotip, Tipología de las Lenguas de Europa, entre 1990 y 1994. Ahora acaba de presentar la primera edición electrónica del siguiente título: Los dominios del español, guía del imperialismo lingüístico panhispánico. Con él queremos hablar de la lengua que nos une. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, profesor Moreno. Muchas gracias. ¿Por qué, de entrada, por qué el español es el idioma común de España, de muchos países de Hispanoamérica y de algunas otras partes del mundo? Bueno, pues esto se debe a un proceso que tuvo lugar en la época colonial y en la cual pues unas diversas lenguas europeas, en este caso el español, se impuso a las lenguas que se hablaban en América, concretamente a las lenguas indígenas. Y entonces, bueno, ciertamente está bien esto de la lengua que nos une, pero también hay que decir, para ser justos, que esta, digamos, expansión de la lengua ha sido realizada a través de una marginación y minorización de las lenguas indígenas, en el caso de América, y de otras lenguas de España, en el caso de España. Pero supongo que el número de hablantes es un indicativo de la vitalidad, de la riqueza de una lengua, ¿no? Vamos a ver, en el caso de números pequeños de hablantes, es decir, una lengua, por ejemplo, que tenga menos de 1000 hablantes, es una lengua que está en serio peligro de extinción. De modo que el número sí que importa desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los grandes números, de los millones de hablantes de las lenguas, que se pueden adjudicar al chino, al inglés, al español, al francés, hay que decir aquí que en realidad no todo el mundo habla igual. Es decir, el dialecto que yo estoy utilizando ahora mismo, que tiene, por ejemplo, la fricativa interdental sorda Z, por ejemplo, pues es minoritario dentro de la hispanofonía, por llamarlo de alguna manera, y mi dialecto no tiene 400 millones de hablantes, ni tampoco la variedad canaria, que es una variedad riquísima, interesantísima, armónica, tiene menos de 400 millones de hablantes, o la mexicana, o la argentina. Aunque nos entendamos. Bien, porque las diferencias no son suficientemente grandes como para impedir la comprensión. Ahora, hay que decir que muchas de esas diferencias tienen una gran importancia desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de los sistemas fonológico, morfológico, gramatical. Para los que trabajamos en lingüística, pues hay diferencias enormes, que evidentemente son significativas desde el punto de vista gramatical, aunque no impiden, por supuesto, la comprensión, la intercomprensión. Intercomprensión. Muy importante el matiz, ¿no? Sí, claro. Un idioma que hablan tantos millones y millones de personas, ¿quiere decir que es un idioma fácil de aprender y, por lo tanto, útil en nuestro mundo globalizado de hoy? Lo primero que había que decir es que, en general, todas las lenguas del mundo presentan una complejidad o simplicidad, según el punto de vista que adoptemos, similar. Ahora bien, si nos fijamos en algún aspecto concreto de la lengua, pues sí que podemos encontrar diferencias importantes entre una lengua y otra, aunque ya digo que en su conjunto las lenguas presentan un grado de similitud, de complejidad o simplicidad similar. Por ejemplo, se dice que el español es más fácil de aprender porque tiene 5 vocales. Este es uno de los grandes mitos que se repiten continuamente. Pero esto no es determinante en absoluto, porque, por ejemplo, el vasco tiene también 5 vocales y eso no ha, digamos, permitido que esta lengua se considere como fácil de aprender. Por otro lado, otras características del español que comparte con otras lenguas romances es la existencia de una enorme cantidad de verbos irregulares. En la última gramática de la Real Academia Española aparece una lista de más de 1100 verbos irregulares. Si comparamos los verbos irregulares del español con los del inglés o los del alemán, pues las diferencias son abismales. Batalla perdida. Por tanto, está claro que no se puede decir que el español o ninguna otra lengua sea más fácil de aprender y que por eso se haya expandido. Se ha expandido por una serie de procesos históricos, sociales y culturales que han hecho posible esta expansión de la lengua, pero ya digo que tiene un aspecto negativo desde mi punto de vista, y es el arrinconamiento y marginación de otras lenguas tan importantes como el español, como puede ser, en el caso de España, el aragonés o el asturiano, o incluso el propio catalán o el gallego.
En muchas ocasiones se habla de las bondades del multilingüismo, ¿no? Incluso se habla de los beneficios que tiene para el desarrollo del intelecto del cerebro, pensando en que un hablante que sabe español, inglés y francés, pues tiene más flexibilidad, tiene más riqueza. Pero díganos, ser multilingüe, por ejemplo, en guaraní, en aymara, en quechua, en español, todos ellos, ¿de qué sirve? Pues sirve para mucho. Desde mi punto de vista sirve para entender otras culturas, otras lenguas, otras formas de ver el mundo, otras formas de plantearse la relación con la realidad, que son tan válidas, tan interesantes, tan ricas y que tienen tanto que aportar como la nuestra. La idea de que mi cultura es superior a las otras y que por tanto no merece la pena aprender guaraní, porque la cultura guaraní al fin y al cabo va a ser inferior, va a ser considerada inferior. Esta idea, que es una idea que predominó durante mucho tiempo, es una idea que se puede, digamos, solucionar fácilmente, que es un prejuicio que se puede solucionar estudiando estas culturas y dándose cuenta de que tienen mucho que aportar al mundo global actual. Son culturas actuales, son culturas modernas, no son restos prehistóricos, sino que son culturas modernas y tienen mucho que aportar. Y esto nos damos cuenta de ello si las estudiamos y las conocemos. Normalmente lo que ignoramos, lo que desconocemos, no lo valoramos. Y entonces, para mí es tan importante saber guaraní, evidentemente en Paraguay, como saber inglés en Estados Unidos o en otro sitio, ¿no? Dicen que una lengua es como un músculo, si no se utiliza, se atrofia. Así es, ¿no? en efecto. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, mejor que yo me ponga a estudiar chino, porque hay muchos más millones de chinos que personas que puedan aprender. Eso es un poco absurdo. Bueno, ¿es pragmático? Es un poco absurdo, no, porque vamos a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para comunicarme con 400 millones de personas durante un minuto, solamente un minuto? Pues si hacemos el cálculo necesitaría 1500 años, de modo que no tiene mucho sentido esta digamos, idea de que porque tenga 400 millones de hablantes una lengua yo la voy a estudiar porque me puedo comunicar con 400 millones de hablantes. No va a ser posible. Esto es una cosa que está fuera de lugar. No tiene sentido, vamos. Estamos teorizando mucho, ¿no? Hay quien dice también, por ejemplo, que el español es lengua de comunicación y que en lenguas llamadas lenguas vernáculas, o sea, minoritarias o minorizadas, como decía nuestro invitado, no es posible comunicarse y menos en un mundo tan cambiante como el actual, insisto. No, vamos a ver, todas las lenguas humanas son lenguas de comunicación, no existe ninguna lengua que no lo sea. El catalán, el gallego, el vasco son lenguas de comunicación porque lo utilizan miles, cientos de miles de personas todos los días en sus interacciones diarias. El castellano, por supuesto, el español también es una lengua de comunicación, pero ciertamente si mediante el español podemos hacernos entender en toda España, también es verdad que en teoría, aunque no de facto, pero en teoría es posible entendernos en toda España en catalán. ¿Por qué? Porque el catalán y el castellano son lenguas próximas, son lenguas hermanas, son lenguas que han estado conviviendo durante mucho tiempo y se han influido mutuamente de una manera bastante intensa. Entonces, es tan posible para un castellano hablante entender catalán como para un catalán hablante entender castellano. Por tanto, aunque de facto no sea así, el catalán es tan útil o podría ser tan útil para comunicarse como el castellano en todos sitios. El gallego es tan válido para comunicarse en Madrid como el castellano para comunicarse en La Coruña. Eso es en teoría. ¿Algún gallego o algún catalán que se mueva por España? Eso es en teoría, pero la educación que hemos tenido, que he tenido yo concretamente, ha estado siempre de espaldas al multilingüismo de España. No nos han enseñado a entender otras lenguas de España, no nos han enseñado cómo son, a oírlas, a sentirlas, a escucharlas en ámbitos nacionales. Esto ha hecho que seamos sordos a estas lenguas hermanas, como por ejemplo, ya digo, el catalán o el gallego, que seamos sordos cuando no deberíamos serlo, porque son lenguas próximas, son lenguas en las que nos podemos comunicar, podemos entender estas lenguas. Poder es posible, evidentemente, sí. pero no tiene que querer. El tiempo necesario para entender inglés es muchísimo mayor que el tiempo necesario para entender catalán. Una persona con unas mínimas capacidades puede entender catalán en unos pocos meses. Sin embargo, esa misma persona, para llegar a entender inglés de modo eficaz y de modo rápido, pues necesitará muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo. El inglés es inútil en el Reino de España. El inglés no se usa en el Reino de España, pero el catalán sí. Pero alguien le dirá, voy a decir, dejemos el catalán, hablemos de otras gallego, lenguas. Si le parece, hablemos del inglés. Alguien le dirá que si yo estoy buscando trabajo, pues quizás será más útil para mí, en un mundo como el de hoy, empezar a estudiar inglés, si es que no lo sé ya, y luego aprender catalán. Porque es que si no, no
Bien. que empezar a estudiar catalán. Bien. Si uno se encuentra en ese Bien, sí. dilema... Vamos a ver, si yo aspiro a trabajar en una multinacional, pues es evidente que necesito saber inglés. Pero es evidente también que no todo el mundo va a trabajar de directivo en una multinacional. Hoy por hoy, el catalán es más útil que el inglés para encontrar trabajo. Hoy por hoy, afortunadamente. Entonces, según usted, ya casi para ir resumiendo, ¿qué lenguas deben aprenderse hoy en día? ¿Qué lenguas son, es que le iba a decir, útiles? Sí. Bueno, pues en el ámbito en el que estamos es evidente que el catalán, el gallego y el vasco son lenguas útiles. También el inglés, por supuesto, y todas estas lenguas se pueden aprender. Y se pueden aprender a entender, que esto es muy importante, porque la gente normalmente identifica aprendizaje con uso activo de la lengua, pero también se puede aprender a entender, se puede aprender a entendernos. A escuchar, y eso es ¿no? a escuchar y a entender lo que se dice. Y esto es mucho más factible, es decir, es mucho más factible aprender a entender 10 lenguas romances, vamos a poner, por ejemplo, que inglés, aprender a hablar inglés. Es mucho más factible. Es decir, y me estoy refiriendo a lenguas como el portugués, el francés, el italiano. Es mucho más factible que una persona pueda llegar a entender, no hablar, pero sí a entender estas lenguas vecinas, que son útiles tanto en los países donde se hablan. Es mucho más fácil que llegar a dominar inglés, por ejemplo. Y el inglés realmente es inútil. En el Reino de España el inglés es una lengua inútil. Señor Juan Carlos Moreno Cabrera, le dejamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por estar hoy en Para Todos Lados. Gracias a vosotros.